nuestros panelistas, Daniel Colombo. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno justamente para que se presenten. O sea, no vamos a leer currículums ni vamos a leer CVs. Hay muchas personas que son muy conocidas. Daniel tiene más libros que años de muchos de nosotros. Por ejemplo, para contarte algo, yo tengo 22, Gonzalo, así que no sé. Daniel creo que tiene como 30 libros. Pero bueno, vamos a seguir con el segundo panelista, a Diego Noriega. También seguramente muchos lo deben conocer. Ahora vamos a ir presentando uno por uno y vamos a armar como un escenario virtual. Viste que en esta época, si haces el evento presencial, estarían todos en una sillita en un escenario. Bueno, en este caso, estamos justamente en ventanitas de Zoom. Está Ismael Briasco, que lo veo por ahí, con un fondo digital divino. Hola, ¿cómo estás, Ismael? Muy bien. Bienvenido, sin ninguna duda, una usina de conocimientos. Javier Corral, ¿no? Que acá en el fondo lo tenemos con una biblioteca. ¿Estás por ahí, Javier, ya? ¿O no te veo en mi sala principal? Javi, ¿estás por ahí? Sí que estoy. Perfecto, Javier, ¿cómo andás? Bienvenido. Una alegría tenerte en este panel. Hola Está a todos Gonzalo también. Rossi por ahí, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, hola. Ahí está, Gonzalo, bienvenido, sin ninguna duda. Otro aporte clave en este panel. Está Claudio Blanchard, que lo tuvimos justamente ya en una de las salas. Y está Acá Jordi estoy. González Pons, ¿no? Aquí estoy. Acá estás, ahí estás, que te voy a poner la placa. Me parece que apreté 2 veces junto a Jordi y no sé por dónde quedaste. Pero bueno, acá tenemos en el panel. Sí, te Nos tengo. hemos enredado un poquito en el otro panel, disculpad. Te quedaste enredado en lo anterior. Bien, genial. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer, Gonzalo? Si todos apagamos la cámara y dejamos a los panelistas solos, ¿qué te parece? Así le damos como justamente, y nos imaginamos en este escenario virtual. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Hola. Bien, perfecto, buenísimo. Daniel, ¿estás por ahí que no te tengo? Daniel Colombo. Sí, aquí estoy. Ahí ¿Qué estás, tal? Daniel. Bienvenidos a todos. Un gusto. Un gusto, ni hablar. ¿Y Diego Noriega, estás por ahí? Sí, Pablo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo Diego, están? ¿cómo Un gusto estás? saludarlos de ¿Cómo están nuevo. todos, Daniel? Bueno, les doy la bienvenida a todos también, ¿no? Todos ustedes tienen una gran trayectoria y seguramente hay un momento en particular que dijiste, wow, ¿no? Este es el momento que si yo, digamos, elegiría de emocionalidades positivas en mi mundo laboral, ¿cuál sería? Así que les voy a hacer la pregunta uno por uno, ¿no? ¿En qué momento te sentiste que dijeras, uy, qué bueno haber elegido esta carrera, esta profesión, este tema? ¿Qué momento rescatarías como un momento de una gran emoción positiva por tu acción laboral? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién toma el guante de los 6, digamos? ¿Quién puede traer un gran momento en su carrera, en su currículum emocional laboral? Bueno, empiezo yo. Esto fue en el año 2012, donde después de muchos años de trabajar por mi cuenta, tener mi propia compañía de comunicaciones, decidí dedicarme a tiempo completo a mi actividad actual, que es el coaching de ejecutivos, de empresas, de equipos. Soy autor de muchos libros, como comentaba recién, y también soy conferencista. Trabajo en distintos países. ¿Y por qué en el 2012? Porque ahí tuve un episodio de salud muy complejo. Estuve internado un mes en terapia intensiva, con un proceso de un coma, del que me recuperé muy bien, un coma motivado por el estrés laboral. Yo tenía una pyme, así que muy acorde con este evento de comunicación durante 20 años, con muchísima cantidad de colaboradores y colaboradoras, y fue muy complejo ese momento porque me cargué encima todo el estrés que significa liderar una empresa que tenía mi propio apellido y de ahí en adelante reinventarme. Si bien yo ya había comenzado con mi trabajo actual como coach muchos años antes, ese fue el momento bisagra que me produjo una gran emoción de poder redescubrirme y proyectarme a partir de esa nueva realidad que había construido a partir de algo que prácticamente lo había perdido, como era una situación de salud muy compleja. Buenísimo, Daniel. Ni hablar, ¿no? Hablábamos de resiliencia, ni hablar. Genial. Bien. ¿Quién más? ¿Cuál fue tu momento emocional que Pues compartir? me lanzo yo, si queréis. Dale, Javier. Bueno, un saludo. Yo estoy al otro lado, estoy en Barcelona. Pues mira, yo, por no irme muy hacia el pasado, te diré que, o sea, cuando dices, ¿no?, una emoción ligada a la profesión o a la actividad a la que estamos dedicando, pues te diré que hace una hora. Porque aquí en España hoy es el día que acaba el colegio, acaba el último día del calendario escolar, hoy empiezan las vacaciones de verano y hoy han salido mis hijos del colegio a mediodía y he ido a buscarlos.
y he besado a sus profesoras y les he agradecido este año, que ha sido complicado, en pequeños grupos, con mascarilla, con confinamiento algunas semanas. Yo hace años, un poco como Daniel, cuando estaba de directivo en una multinacional, de reunión en reunión, viajando por países, oficina en oficina, no hubiera ido. Yo me perdí fiestas de Navidad, me perdí festivales de final de curso pensando que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer por mi familia. Ahora soy mucho más feliz. Yo ahora un nivel, ojalá, pero inferior a la trayectoria de Daniel, pero algo similar. Yo asesoro, trabajo de consultor, a través de marca personal, de empresas, de marketing digital también. Gestiono mi tiempo. Ese es el mayor éxito. Y ya te digo, pues la emoción, pues hace una hora, el poder ir a buscar a mis niños al colegio. Genial, Javier. Mirá qué bueno, ¿no? Ni hablar. No me animo- Dale, Gonzalo. Bueno, creo que primero felicitaciones a la curaduría, porque estamos todos más o menos por el mismo camino. Si yo tendría que decir, las mejores emociones tuvieron que ver cuando seguí mi instinto y me tiré a la pileta con algún grado de incertidumbre. Hoy a todo eso le puedo poner un montón digamos, de conocimiento técnico, ¿no? ¿Cuál es el poder de nuestra motivación? Y particularmente en esta etapa, también, como comentaba recién Javier, cuando salí del mundo corporativo, a poder impactar en otras industrias, ¿no? Con una duda enorme si lo que yo había acumulado durante 25 años en una industria en particular, en tecnología y en viajes, era transferible a otras. Y hoy que estoy desde este lugar de la consultoría, en transformación organizacional y también, ¿no? Coachando equipos ejecutivos, algo que abrazo, que tiene que ver con el tiempo y seguir viajando porque está marcado, no sé, en mis estrellas, pero ahora siguiendo esas intuiciones desde dónde puedo hacerlo. Yo vivo en Argentina, hoy les estoy hablando desde Miami porque me vine un tiempo a trabajar acá, porque, bueno, aprovechando que vacunas y demás, y poder genuinamente darle esa cuota de protagonismo que tiene para nosotros, los que nos gusta emprender cosas, el entender por dónde va desde un lugar no solo procedimental, sino poder leer la situación y decir, es por acá. Así que, nada, me rescato esto, ¿no? El poder tirarse a la pileta cuando uno sabe que es por ahí, aunque no sepa todavía cómo lo va a hacer. Buenísimo, Gonzalo. Muchas gracias. Me sumo por acá. Dale, Mike. Me quedé pensando en esto de la emocionalidad, ¿no? Y bueno, antes que nada, gracias muchachos por organizar esto y por invitarnos. Impresionante la convocatoria, los felicito de corazón. Y me quedé pensando en esto y me acordé de un momento que fue bisagra en mi vida. Yo trabajaba en Telefónica, fue mi último empleo en el mundo corporativo. Y estaba en el mejor momento, ¿no? Me habían puesto, tenía un equipo a cargo, me estaban dando una función nueva, me habían efectivizado después de casi 5 años de trabajar por medio de una consultora. Entonces, como era el mejor momento ideal para seguir creciendo y proyectar mi vida ahí adentro, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía un hobby que venía creciendo mucho, era un sitio que llegó a ser un sitio muy grande acá en Argentina, en toda Latinoamérica. Y un día mi socio me llama y me dice, Isma, acabo de renunciar al trabajo, me voy a dedicar full time al sitio. Y, mi cabeza fue, claro, fue un quiebre total, porque yo dije, yo voy a seguir acá adentro, y él trabajando para nuestro proyecto. Y bueno, esa emoción, que me acuerdo estaba de vacaciones, vuelvo, renuncio, tomo la decisión así abrupta de renunciar, y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, ¿no? Definitivamente. Pero el emocionar en ese momento, y me quedé con una palabra que trajo recién Gonzalo, que después dijo otra, dijo primero que sintió el instinto, y después habló de la intuición, y quiero hacer esa diferenciación, ¿no? Porque el instinto es algo biológico, ¿no? Que no está en nuestro control, lo tienen hasta los animales, pero la intuición, que es esa mezcla de la experiencia que traemos, ¿no? Y que viene de otro lugar, exacto, me encantó que señalaste acá. Exacto, exactamente, el tercer ojo y del corazón, ¿no? De la base del corazón. Y creo que esa combinación de por un lado, poder escuchar la intuición y valerse de la experiencia, y por otro lado, esa emocionalidad de tirarse a la pileta y no sabes si del otro lado hay agua o no hay agua,
genera una cantidad de emociones increíbles que me las trajeron recién escuchándolos a ustedes. Me había olvidado, no la tenía, iba a decir otra, en realidad cuando cerré la primera empresa, quebré, pero dije, no, hubo una emocionalidad mucho más linda que fue cuando arranqué. Así que eso, gracias. Buenísimo, Ismael, muchas gracias. ¿Quién sigue? Jordi. Yo mismo, venga. Bueno, lo primero me quiero sumar a las felicitaciones de Ismael porque habéis organizado algo muy grande. O sea que gracias Gonzalo Figueroa por invitarme. Ha sido un placer. Después, respecto a lo que has preguntado, yo tengo varios momentos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, desde unos como más técnicos, donde me acuerdo que un cliente me empezó a dar besos en la cabeza, así, gracias, gracias y tal. Y otro me abrazó, que fue como, wow, realmente están encantados de que les he salvado la vida en un tema informático porque habían perdido todos sus proyectos y se los pude salvar. Eso estuvo muy bien. Después, también me sumo a lo que ha dicho Gonzalo Rossi y también Ismael. Y me sumo diciendo una frase que decía Will Smith en un vídeo de estos cuando saltó en paracaídas. Decía, lo más interesante de la vida está al otro lado del miedo. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso nos lleva a un punto más. O sea, yo siempre digo, yo estoy cómodo, entre comillas, fuera de mi zona de confort. No puedo estar en mi zona de confort. Gonzalo creo que ya me conoce un poco y soy un culo inquieto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pues eso para mí es ser emprendedor y es montar un negocio. Y a raíz de todo esto, yo me propuse también una cosa que hago, tengo planificado, soy muy de planificar, el último domingo de cada mes tengo planificado además como una tarea que de 15 minutos, ¿no? Miro para atrás y tengo que decir, hostia, ha habido un momento wow, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando lo haga en junio, el momento wow será esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Y no es peloteo, ¿eh? Pero será esto, ¿no? Decir, hostias, qué buenos tantos profesionales aquí. Pero tengo que cada vez a final de mes mirar para atrás y que haya un momento, como mínimo uno, que digas, momento wow. ¿Sabes? Para mí, eso para mí es súper importante y eso para mí un trabajo normal no te lo da y te lo da el ser dueño de tu vida montando tu negocio o tus negocios y bueno, haciendo que seas el guionista de tu vida, no el actor y ya está, sino el guionista, el productor, el director y evidentemente el protagonista, claro. No sé si eso es un poco todo. Gracias. Buenísimo, ni hablar, ni hablar. ¿Quién sigue? Si quieres, voy yo, Pablo. Dale, Diego. Bueno, el primer gran impacto a nivel emocional vinculado a lo profesional fue recibirme, regalarle el título a mi mamá y decirle no voy a ejercer nunca, pero gracias por darme la posibilidad de estudiar. Y ahí empecé en el año 99 a emprender desde mi Santiago del Estero natal. Fue una sensación de libertad absoluta, que la libertad creo que es el valor más importante que tenemos todos nosotros, ¿no? El segundo punto fue en el 2009, cuando me eligieron emprendedor en Endeavor. Dije, yo no quiero que me den valor a mí. En realidad yo quiero hacer lo que hace Endeavor, que es dar valor a los demás. Me sentí muy reconocido con eso, pero tuve pocos cojones, aprovechando que hay muchos españoles aquí, para llevarlo adelante. Y recién a partir de un gran fracaso que tuve en el 2016, una empresa en donde me invirtieron $2,5 millones, yo puse casi todo lo que había ganado en alguna venta anterior, decidí volver a mi punto central, ese descubrimiento que había tenido cuando me eligieron emprendedor en Endeavor, es decir, quiero acompañar y apoyar a emprendedores. Así que la verdad es que alguien habló de felicidad. Soy feliz todos los días, liderando esa pasión por emprender, por trabajar con propósito, por dar valor. Y por eso es que festejo tanto esta iniciativa que han tenido con Pablo y Gonza. Y bueno, y gracias por la oportunidad, por dejarme compartir con tamaño de panelistas. Así que muy agradecido. No, gracias a vos, Diego. Muchísimas gracias. Buenísimo. Claudio, ¿qué momento encontró tu mente?
Yo creo que una de las cosas más interesantes del emprender es generar resultados. Y cuando vos ves que los resultados mejoran la calidad de vida de las personas, en mi caso es lo que más me gusta. Yo he hecho de todo, he tenido una cerealera, he tenido una comercializadora de seguros, tuve la compañía más importante de venta de rentas vitalicias provisionales en Argentina, me dediqué al comercio exterior, a la proyección de artistas plásticos argentinos en el mundo, he hecho de todo. Pero lo que a mí más me ha gustado, y lo tenía algo así como de costado, fue la actividad académica, de crear una carrera que se llama Gerenciamiento Económico Intercultural, única en la Argentina, doble titulación argentina, y ver cómo podés colaborar en la transformación de la vida de la gente. Me parece que esa es una de las cosas más valiosas que me toca todos los días, y la puedo disfrutar todos los días en el vínculo con gente que ha sido impactada por una palabra, por un gesto, por algo que pude haber hecho, y contribuir en su mejora. Y lo mismo en los procesos de consultoría, cuando la satisfacción de lo que uno hace se ve reflejada en eso, para mí es un toque emocional y un impulso para seguir haciendo las cosas, ¿no? Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Y todos hablaron de alguna manera de decisiones que tomaron y que realmente hoy por hoy, mirás, en el tiempo les traen este recuerdo emocional. Ustedes trabajan con clientes, trabajan con líderes. ¿Qué decisiones con vistas al futuro le están costando tomar a los líderes? ¿Qué decisiones están dando vuelta y quizás pasan para más adelante? ¿Qué están viendo ustedes como, digamos, ese rol de consultores muchas veces con sus clientes? ¿Qué decisiones les parece que tendrían que estar tomando los líderes hoy en día y todavía no lo están haciendo? ¿Qué les parece? Y ahí sí, tomen el guante cada uno y debatimos tranquilo. Dale. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, la decisión más difícil no pasa justamente por lo tecnológico, lo digital, como se suele suponer, sino que tiene que ver con cambiar el mindset, ¿no? Cambiar la forma de pensar como líderes. Me gusta decir esto de dejar el siglo XX atrás y darnos cuenta que hace 21 años que estamos en el XXI. O sea, y recordar que justamente estar en el siglo XXI implica principalmente un estilo de liderazgo completamente diferente y lamentablemente, como la mayoría de los líderes, por lo menos que estamos acostumbrados a cruzarnos, o que estoy acostumbrado a cruzarme, son líderes de generaciones, ¿sí?, que vienen de la vieja escuela, vienen de la escuela del siglo XX, les cuesta muchísimo realmente comprender esto de tener que poner el foco en el cliente interno y el cliente externo, ¿no? En el empleado, en la persona, y entender que eso le va a terminar impactando en el negocio positivamente. Les cuesta mucho poder correrse de ese eje. ¿Qué más? ¿Qué te parece? Toma el guante. Bueno. Dale, Gonzalo. Bueno, no, decía, construyendo sobre lo que dice Ismael, esto de tener líderes formados en otro paradigma, de la misma manera que todos los que trabajamos en gestión decimos lo que no se mide no se gestiona, es muy difícil cambiar de mindset si yo no sé qué es lo que no estoy pudiendo ver. Y esto cala, me voy a ir por un lado que me apasiona, del mundo de las neurociencias, a que está, digamos, muy arraigado el dónde estoy parado con los éxitos anteriores, ¿no? Incluyendo aquellos fracasos. Algunos de acá de los colegas panelistas hablaron, me di cuenta después de que tuve un golpe y escuché parte de las últimas conclusiones de la conversación anterior que hablaba de esto. Entonces, hoy es muy difícil darnos cuenta que tenemos que empezar a liderar cosas que emergen, que no sabemos interpretar. Y eso es un desafío enorme, porque a veces este acto de conciencia implica reconocer que no sé,
Y es muy difícil para alguien que lleva, como dijeron hace un rato, ¿no?, la decisión de forjar su propio futuro, escribir su propia película, el guión y ser el protagonista, darme cuenta que hay parte del escenario que no estoy pudiendo ver porque justamente hice mucho esfuerzo para aprender a mirar cierto tipo de variables. Y lo que está cambiando son muchas variables al mismo tiempo, y si me vuelvo a las neurociencias, no tenemos la capacidad de verlas todas juntos. Entonces, yo celebro mucho esta instancia que está ocurriendo aquí hoy, porque fisiológicamente no estamos preparados para ver tanto de lo que está cambiando, y tener círculos como este, que si nos ponemos antropológicos, digamos, la raza humana creció gracias a la conformación de comunidad, es lo que nos va a sacar adelante, es el momento de las alianzas, es el momento de más que nunca poder incorporar ese perfil que me da vértigo porque no lo entiendo, pero ve las cosas que yo no puedo ver. Entonces, esta idea de liderar lo que emerge hoy requiere amigarme con eso que no sé. Y eso es un desafío que en muchos casos afecta hasta algo muy profundo del ser. Si nos ponemos ontológicos, si todo lo que me trajo hasta acá no es funcional al futuro que estamos viviendo, como dice Ismael, el siglo XXI que ya estamos transitando, en muchos casos tenemos un tema muy profundo, que es dónde estoy parado yo en el mundo si todo lo que sé hacer no es suficiente para llevarme hacia adelante. Entonces creo que es un momento de mucha introspección para ayudarnos así en comunidad. Yo, gracias Gonzalo, me parece buenísimo lo que dices. Hilando a su vez sobre lo que dices vos, es el momento de cuestionarnos, de hacernos preguntas. Hace un año en pandemia decidí escribir mi primer libro, que se llama Liderazgo Co. 20 aprendizajes de éxitos y fracasos en 20 emprendimientos. Y los capítulos son preguntas. Son preguntas muy básicas que creo son las que tenemos que hacernos, Pablo, los líderes para poder evolucionar, ¿no? Empezando el orden quizás de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, empezando con el para qué y el impacto que queremos generar, los valores sobre los que queremos construir. Esta es una pregunta tremendamente profunda y que no tiene una respuesta ni en un determinado tiempo, pero que creo que te define el resto de las cosas. Y el segundo, solamente para mencionar 2 de 5, es el con quién. Isma habló de empleados, colaboradores, Gonzalo dijo alianzas, creo en eso, en alianzas con mentores, con la misma competencia, con proveedores que llamábamos lejanamente proveedores y hoy son socios estratégicos para que nosotros podamos cumplir nuestros resultados, que decía Claudio. Así que definitivamente creo que lo que tiene que hacer más el líder, y esto me lo digo a mí mismo, es incomodarme más a través de preguntas. Dialogar más acerca de ese 1% de los temas más importantes que por ahí no cuestionamos lo suficiente. Buenísimo. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, un lujo escucharos, o sea, ya no solo como panelista, sino simplemente estar participando de esto es genial. Me sumo a lo que han dicho. Mira, hay un escritor español que se llama Zorín, no sé si lo conocéis o suena, una cita de Zorín que me encanta profesional y personalmente, que dice: la pérdida de la curiosidad es la vejez. Hay muchas empresas muy viejas, hay empresas ancianas, porque comentaban de que hace 21 años que estamos en el siglo XXI, pues eso, hay empresas que han perdido la curiosidad. Y eso las convierte automáticamente en viejas, es lo que decís. No es solo los temas tecnológicos, estoy completamente de acuerdo, sí o sí, pero no es simplemente la transformación digital, no va de técnica, no va de tecnología, va de liderazgo. Si no cambia la mentalidad directiva, la mentalidad de la empresa, las herramientas no funcionan. Yo, además de estar de acuerdo con todo lo que habéis dicho, sumaría 2 palabras que creo que son claves en el desarrollo de las empresas a día de hoy.
Uno es el propósito, un poco ligado a lo que acaba de decir Diego, el para qué. No solo lo que vendes o lo que ofreces, sino qué propósito hay. O sea, las personas no han dejado de comprar coches, entre comillas, compran seguridad, compran confort, han dejado de comprar teléfonos, compran comunicación o han dejado de comprar tal marca, lo que buscan es pertenecer a algo, o sea, el propósito. Y otra que me parece muy importante también es sostenibilidad. Es otra de las cosas que son básicas ahora. O sea, no es solo lo que ofreces, lo que vendes, sino qué recursos, de qué manera, qué supone eso que estás produciendo o eso que estás ofreciendo. O sea, simplemente creo que las empresas, además de todo lo que habéis dicho, deben tener muy interiorizado, y es una labor de introspección, cuál es su propósito y si lo que están generando es sostenible a largo plazo. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Daniel, ¿qué no están decidiendo? ¿Qué estás viendo vos que a los líderes les está costando mucho decidir? ¿Qué te parece? Bueno, estaba escuchando a todos los colegas y la verdad que me siento tremendamente afortunado de estar hoy compartiendo y absorbiendo tantos conceptos interesantes y tantas visiones diferentes y coincidentes al mismo tiempo. Y estaba pensando en los líderes con los que tuve la oportunidad de trabajar esta semana y la semana anterior, y una de las cosas que yo observo desde mi perspectiva como que hacen falta para este tiempo es aceptar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad mucha gente la confunde con debilidad y no tiene nada que ver con eso. Incluso puede ser hasta empoderante la vulnerabilidad. Es cuando el líder se planta ante su equipo y dice, no sé, no tengo todas las respuestas. ¿Cómo lo harías vos? ¿De qué manera lo podemos gestionar? ¿Dónde conseguimos ese conocimiento? ¿Dónde conseguimos ese talento? Porque yo no tengo idea hacia dónde vamos. Y estamos en un mundo que ya está lo suficientemente quebradizo, frágil de alguna manera, y que nos va a tener probablemente de acá en adelante en ese estado. Vamos a tener un mundo todavía más incierto de lo que vivimos hoy. Entonces necesitamos familiarizarnos con la cualidad esta de la vulnerabilidad para no tener miedo, para ir de alguna manera, coincido con lo que dice Javier, hay empresas que quedaron viejas y se sienten a sí mismas como viejas y toman decisiones a la vieja manera. Y también hay otras industrias que están realmente adaptándose muy bien a estos tiempos. Y lo he visto, por ejemplo, con un cliente que tengo del sector inmobiliario, que el año pasado fue récord de ventas en Argentina. Salió la empresa número 1 en ventas en un año pandémico, cuando la actividad estaba profundamente afectada. ¿Y con esto qué significa? El animarse a pensar de maneras diferentes y tener la humildad del líder cuando dice yo solo no puedo, con esto no sé, no tengo la menor idea para dónde ir y podemos ir juntos. Y acompañar a los equipos, motivarlos, incentivarlos de maneras nuevas también, porque hoy los equipos, sobre todo las nuevas generaciones que se están incorporando a la rueda del trabajo, están buscando otro tipo de cosas, no solamente las cuestiones remunerativas. El tema de la sustentabilidad es muy importante, el tema de la ecología, el tema de la congruencia, el tema de los valores, el tema de los principios, el tema del propósito. Si ese propósito que tiene la compañía donde estoy prestando servicios, incluso para los que trabajamos en forma autónoma, está alineado de alguna manera con mis propósitos y mis valores. Pues si no se produce una discordancia que en algún momento nos va a hacer ruido, más tarde o más temprano. Entonces, todas esas son cosas que hoy los líderes se están planteando o al menos las plantean en el trabajo que hacemos juntos y me parece ya un punto de avance muy importante desde la co-creación de estos nuevos estilos de líderes. Lo bueno es la vulnerabilidad, ¿no? Si no nos mostramos vulnerables, pensamos que la sabemos todas y estamos en serios problemas, ¿no? Genial, ni hablar. Jordi, ¿qué no está decidiendo el liderazgo actual? ¿Qué estás viendo vos con tu cliente? Vale, yo lo que estoy viendo básicamente es aparte de que la pandemia ha hecho que en temas tecnológicos sobre todo hayamos adelantado unos 7 años, como aquel que dice, más o menos, se dice algunos, lo que veo es que es muy importante los valores, como han dicho. De hecho, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, por lo tanto no me repetiré con eso, pero los valores son muy importantes. Y también otra cosa que a mí me gusta mucho decir, y es las crisis al final son lo que nos ayuda a mejorar.
benditas las crisis, ya sabemos que ha habido muertes y eso no lo queremos, está claro, pero las crisis nos ayudan a mejorar, nos agudizan el ingenio, o sea que al final esto, aunque ahora bueno, nos ha permitido, por ejemplo, estar aquí. Y yo estoy al lado de Barcelona y el otro está en el otro lado del charco y estamos juntos y estamos a un tiro de piedra. Y todo esto nos ha ayudado la crisis a hacerlo. Por lo tanto, no digo que vivamos siempre en permanente crisis, pero hay un estudio hecho en España que se hizo, hay un libro que se hizo, donde decía que las mejores empresas de España eran aquellas donde habían nacido en época de crisis, porque no estaban acostumbradas a malgastar, ni en costes, ni en recursos, ni en nada, ¿no? Pues, entre comillas, entendedme, ¿no? Vivamos como si estuviéramos en una crisis permanente para dar lo mejor a nuestro cliente y entonces no seamos ese líder que lo sabe todo, al contrario, nos reunamos del mayor capital humano para poder mejorar teniendo en el centro a nuestro cliente, a los procedimientos, al trabajador también de nuestra empresa o al colaborador, porque al final tenemos que, yo creo que si definimos lo que es éxito, por ejemplo, éxito no solo es tener dinero, para algunos lo será, pero para otros éxito es poder ver a sus hijos cada día. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y como hay tantas definiciones de éxito como personas en el mundo, tenemos que ser súper, yo siempre digo, tenemos que tener mucha cintura, la cintura de Messi, como mínimo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería aportar. Buenísimo, ¿no? Ni hablar. Y esto de la pandemia se vio, ¿no? Esto de la vulnerabilidad que decíamos, aquellos líderes que quisieron ser más grandes que la pandemia, bueno, la pandemia se lo terminó llevando puesto, ¿no? Y bueno, para esto. Pará, Giovanna, que te silencio porque si no... Con mucha interferencia. Ahí está, gracias, Giovanna. Claudio, ¿qué te parece que no están decidiendo los líderes todavía? ¿Cómo lo ves? Que están demorando decisiones. ¿Qué te parece? Me parece que el problema está en resolver la incertidumbre. Yo creo que, a ver, la desaparición de las estructuras decisionales que facilitaban a los líderes la certeza ha desaparecido. Digamos, la teoría política o las ideologías se rompen en la década del 90 y no hay un emergente diferente más que praxis política básica, que es lo que uno puede ver en el mundo como la ruptura de la lógica de las representaciones políticas. Hoy la política no representa a la gente y América Latina. Y desde el punto de vista económico, el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 marcó la ruptura de la teoría económica como modelo predictivo, explicativo y descriptivo de la realidad y pone a los líderes en una situación en construir su propio relato en la gestión de la diversidad de enfoques. Y me parece que el elemento central emergente de todo este colapso de certezas que viene desde la modernidad es que hay un emergente de diversidad y de textualidades distintas donde el líder necesariamente tiene que reconstruir un modelo de intertextualidad y de gestionar las diferencias como nunca. Y me parece que eso es uno de los grandes problemas, porque el emergente natural del management clásico es el líder autoritario. Más allá de todas las cosas que andan de moda como para suavizar y mitigar la condición autoritaria es parte de la condición humana. Y yo creo que ese líder que tenía todas las respuestas da espacio a un líder de problemas, porque debe ser un excelente preguntador de la realidad y en cierta medida coincidiendo con el enfoque de Ismael, ¿no? Un líder que me parece que es uno de los grandes desafíos. Si hay problemas interculturales e intergeneracionales en este desarrollo que ponen a los líderes en una situación incómoda en el que la autoridad no deja de ser casi una adscripción personal a un líder que tiene que construir con otros una red de decisiones que reduzca los riesgos y que aumente la efectividad. Y me parece que por ahí pasa el gran desafío, ¿no? de gestionar
de gestionar la diferencia y tratar de lograr resultados eficientes en un escenario colapsado. Digamos, la ruptura del multilateralismo, la crisis de la macroeconomía como modelo explicativo, los problemas que tienen las empresas de competitividad sistémica por falta de estructuras estatales que contribuyan, insisto, especialmente en América Latina, requiere un líder multitask con capacidad de asociarse con gente que en otras circunstancias hubiera sido considerada inferior. Me parece que por ahí pasa el gran desafío. Es bueno eso que trajiste, ¿no? O sea, somos líderes vulnerables y tenemos que gestionar la diferencia encima, o sea, complejo, ¿no? O sea, tenemos que justamente mostrarnos vulnerables y gestionar la diferencia ante esta incertidumbre. Hablaron en general de este cambio de mindset, ¿no? Y tenemos empresarios pymes en la sala, gente que tiene su proyecto, su desarrollo, que quiere expandirse y demás, ¿no? ¿Qué dos cosas, y para que vayan pensando a medida que agarran el guante, qué dos cosas tienen que tener ese mindset nuevo para este siglo nuevo que viene a decir Ismael, para tener una empresa no vieja, como bien decían ustedes? ¿Qué dos habilidades, atributos, virtudes tiene que tener este mindset cuando vos tenés una pyme y tenemos este siglo por delante para que realmente este proyecto te sea exitoso y, como decíamos antes, ¿no? Te traiga alegrías y emociones positivas? ¿Qué les parece? ¿Qué dos virtudes o valores tiene que tener este mindset nuevo para un empresario pyme en este siglo? Cabeza abierta y cintura, Pablo. Gracias, Ariel. Bueno, tenemos una opinión de Ariel, gracias, buenísimo. Muchísimas gracias. Cabeza abierta y cintura, ni hablar, ¿no? La cintura de Messi la dijo Jordi. Dale, de los panelistas, ¿qué te parece? ¿Qué dos habilidades pensando en este mindset nuevo? Pablo, no soy panelista, pero tener mente abierta y estar constantemente preguntando las necesidades tanto de tus clientes y de tus colaboradores. Germinal García, de Cancún. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, que agarraste el guante, dale. Simplemente agradecer esta intervención, porque una fundamental, y dejo, tengo más, pero estoy completamente de acuerdo. Una es mente abierta. Vivimos en permanente cambio, afortunadamente, y hay que tener la mente abierta. O sea, una de las características de la inteligencia o de las personas inteligentes es la capacidad de, cuando recibe la información apropiada, cambiar sus propias creencias. O sea, con lo cual es esencial mantener una mente abierta. Me sumo a algo que dijo antes Gonzalo y que también soy un apasionado y que me encanta todos los descubrimientos que se van haciendo, casi les diría mes a mes, que es el mundo de las neurociencias. Y creo que una de las habilidades fundamentales y que fue muy bastardeada, por ponerle algún título, durante muchas décadas, es el tema de la actitud positiva. Entendiendo que la actitud positiva, y ya está demostrado en las neurociencias, así que saquemos todo con notación naif del medio, demostrado que nos hace más inteligentes. Una persona positiva, una persona con pensamiento positivo, una persona que está de manera feliz, ¿sí? Que la positividad te lleva hacia la felicidad también, a tener momentos de felicidad, te hace más inteligente, ¿sí? Y el estar en un estado negativo te vuelve menos inteligente. Es una cuestión obvia, ¿no? Simplemente nos cuesta tomar decisiones cuando estamos en un estado negativo. Algo obvio, pero que hasta que no lo dijo las neurociencias, no lo aprobamos todos, ¿no? O por lo menos la mayoría de la gente. Y me parece fundamental poder darnos cuenta, y esto lo veo mucho en empresarios y en muchos empresarios pymes, por supuesto, golpeadísimos por todo lo que vivimos, que se envuelven en esa negatividad, y eso también es parte de lo que los termina hundiendo más aún todavía, ¿no? El aprender a tener mentalidad positiva es fundamental, y creo que voy a dejar solo esa, porque hay miles, pero creo que es tan fuerte esta que es la única que voy a decir. Yo me voy a sumar a lo que plantea Ismael, ya que vamos a ir por las neurociencias. Todos escuchamos, o muchos escuchamos esa frase, ¿no? Que si crees que podés es verdad, y si crees que no podés también es verdad. Y en esta idea de ser positivos y alineado con lo que traía Diego de propósito, entender que para poder liderar lo que emerge, y voy a tomar lo que decía Claudio, de
gestionar la incertidumbre. Más que gestionar la incertidumbre, mi mirada es, tenemos que saber qué nos pasa con la incertidumbre. Entonces, más que nunca, y lejos de cualquier mirada holística o digamos, o un poco volada, es un momento de entender que nuestra capacidad de estar conectados y ceñirnos a un propósito y de conectar con los otros está directamente relacionada con nuestro balance. Y ustedes me pueden decir, estamos hablando de gestión, pero empezamos a hablar de propósito y de bienestar. Lo que hace todo esto que está cambiando, como traía Claudio, la ruptura de modelos ancestrales de gestión, económicos y demás, es que nos deja sin saber dónde estamos parados en el mundo, y eso tiene un correlato con nuestro organismo. Venimos de una educación que vanagloria nuestras habilidades mentales y tenemos mucho más saber en nuestro organismo. Es momento, digamos, de entender que para performar mejor necesitamos estar balanceados. Podemos forzarlo, todos hemos hecho esto de, estamos en alta temporada, el negocio va mal, duermo 3 horas. Duermo 3 horas, performo mucho peor. No despliego mi potencial, conecto peor con los otros. Entonces, un consejo para los líderes y para los dueños: tomen contacto con el dispositivo que somos. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos con el cuerpo. Nuestro cerebro es cuerpo. En la medida que nosotros no tomamos contacto con el dispositivo con el que ejecutamos, no desplegamos todo nuestro potencial, desplegamos mucho menos potencial del que creemos. Y créanme, cuando hablamos de conectar, de dar el salto, ¿no?, de fe, de aliarme con un competidor, como traía, no me acuerdo si fue Jordi o Claudio antes, requiere balance. Y ese balance solo podemos obtener nosotros si empezamos a entender que para conectar tenemos que estar bien, para entender el negocio tenemos que poder ver mejor, y eso, como trae Ismael, es un desafío, porque venimos muy tomados por que la inteligencia es solo mente, pero después no podemos conectar con la gente. Entonces, cuando hablamos de ser clientes céntricos o de tener al cliente interno comprometido con el propósito, si yo no les vendo un propósito, es difícil que se suban al mío, ¿sí? Entonces, es un momento para cuidarse. Pablo, si me permitís, me gustaría hacer un aporte con 3 conceptos cortitos. El primero es no olvidar nunca la frase de que los seres humanos somos seres emocionales que a veces razonamos y no seres racionales que a veces nos emocionamos. Somos emoción pura, y justamente yo estoy especializado, como muchos de acá, en neurociencias, y es lo que más trabajamos con la gente que nos consulta, porque aplicar las emociones y poder gestionar la emocionalidad es uno de los factores que más va a intervenir en lo que viene para el nuevo desafío del mundo. Y después 2 conceptos, sumándome a un copy-paste de lo que ya dijeron, que son escucha y aceptación. Los seres humanos estamos mucho más ocupados de hablar que de escuchar. Hay muchos cursos de oratoria, pero no veo por ningún lado cursos de escuchatoria. Y creo que deberíamos trabajar para multiplicar nuestra capacidad de escucha, estando presente para el otro, no terminándole las frases al otro, ni esperando que el otro respire para empezar a hablar sobre lo que el otro dijo. Y hablando del mindset, el ser humano, neurobiológicamente, lamentablemente no viene seteado para la aceptación pura y dura de la otredad del otro. No nos damos cuenta que necesitamos la mirada del otro para reconocernos como humanos, pero luego lo rechazamos y vivimos mucho más en un plano de tolerancia, que no es nada más que una puteada demorada en el tiempo. Vivimos mucho más en la tolerancia y la resistencia que en la aceptación pura y dura de que el otro es un observador distinto a mí, que no puede ver el mundo que yo estoy viendo, pero yo insisto en querer zamparle mi modelo mental adentro de él para que él vea el mundo como yo necesito que él lo vea. Creo que si trabajamos desde la escuchatoria, desde la emocionalidad y desde la aceptación, son 3 caminos que creo que pueden ayudar. Gracias, Luis, muchas gracias. Pablo, Diego, ¿qué estás pensando? Diego, contame. Sí, vos hablabas de mindset y creo que es una oportunidad como nunca antes en la historia de la humanidad al mindset
dirigirlo hacia el crecimiento, hacia la evolución. Tenemos un montón de problemas nuevos y no tantas soluciones. Entonces, esto que venimos hablando todo el tiempo de transformarnos, bueno, seguramente aquí hay muchas historias vinculadas a eso que nos hagan más felices, pero ese mindset de crecimiento lo vinculo al aprendizaje permanente y lo vinculo a algo que debería estar históricamente, pero que creo que solamente está como un concepto, que es generar confianza. Generar confianza hacia uno mismo, o autoconfianza, y hacia los demás. Y después lo conecto, vos preguntabas por dos cosas, con compartir conocimiento. Esto sí creo que no es algo histórico, es algo reciente. Nosotros todos los que estamos aquí hablamos horas, compartimos conocimientos, tenemos podcast, escribimos. La verdad que es un panel muy generoso el que han elegido y creo que eso es fundamental. Para poder tener ese mindset de crecimiento hay que incomodarse, hay que salir a conectar, hay que salir a dar valor, ¿no? El término que utilizo es felicidad, que es como la felicidad que se da al dar. Lindo término, ni hablar, ¿no? Y hablaste de confianza, viste que dicen que los pájaros no tienen miedo que se le caiga el árbol porque confían en sus alas. Entonces, por más que se caiga el árbol, sabe que va a salir volando, y a veces los empresarios, si tuvieran esa confianza, que bien decís vos, esa autoconfianza, parecería que si el árbol se cae podrían... Pero es lo que ha pasado históricamente, Pablo, no quiero argumentar mucho, pero fíjense lo que sucedía en las cámaras que agrupaban empresarios. Era, ¿qué puedo llevarme yo? En vez de qué puedo ir a dar, a compartir. Ese es un cambio de mentalidad que apunta al crecimiento de todos, como sociedad, como comunidad. Ni hablar, ¿no? El modelo tomador, el modelo dador. Daniel, ¿en qué estás pensando de todas las cosas que estás escuchando? Estaba pensando en dos aspectos de la gestión cotidiana, sumando a lo que comentan acá los colegas, lo que comentó Luis, que me pareció muy valioso. Yo lo transformaría en una fórmula que podría ser, si sirve, escuchar el 80% del tiempo y hablar el 20%. Entonces, en esa economía de palabras, creo que vamos a encontrar más la esencia y el propósito de lo que queremos conversar. Y a propósito de conversar, me parece que hay un gran desafío en los líderes de entrenarse en refinar las conversaciones que están teniendo con todo tipo de públicos, digamos. Puede ser con su equipo interno, con sus clientes, con sus proveedores, con sus socios, con el directorio. El refinar estas conversaciones es algo que se aprende, es una de las habilidades blandas esenciales y que por supuesto también está muy bueno que lo puedan derramar hacia todo el resto de la organización. Y también transformar las preguntas como una herramienta de gestión cotidiana, en vez de dar consejos o en vez de decir cómo hay que hacer las cosas. Y esto es algo también que cambia mucho el mindset, el paradigma de cómo veníamos acostumbrados a liderar las empresas, porque en general se suponía que la persona que encabeza una organización tiene respuestas siempre, y hay mucha gente que está entrenada para dar respuestas aunque no tengan nada que ver y no sean las más apropiadas para conducir los proyectos hacia donde queremos que vayan. Entonces, salir del lugar de dar consejos o traer la respuesta automática para colocarnos en la posición de preguntar y hacer preguntas que sean ricas, que sean transformadoras, que sean disparadores, no preguntas abiertas, no preguntas cerradas, porque eso nos va a permitir mejorar las conversaciones, le damos alas también a los colaboradores para que se puedan desplegar mejor. Hay muchos jefes que dicen, no, yo sé preguntar muy bien y solamente hacen preguntas cerradas o retóricas, digamos, las que se responden por sí o por no, básicamente, y eso no es en realidad hacer preguntas que sean ricas, poderosas, que le ayuden a las personas a desplegarse. Me parece que estos dos elementos pueden ayudar. Uno que no mencioné recién es el tema de optimizar el tiempo, ¿sí? Hoy tenemos cada vez menos tiempo, cada vez más flujo de cosas para conectarnos, y por eso también hacer como cierta ecología mental y verbal para poder optimizar nuestros recursos que están limitados. Nuestros recursos son limitados y el tiempo es uno de esos recursos limitados y muy valioso, que a veces lo desperdiciamos. Ni hablar, ¿no?
preguntate vos que estás escuchando, ¿de qué estamos hablando en esta empresa? ¿No? Esta última semana en tu pyme, ¿de qué hablaste con tu gente? ¿No? Una gran herramienta de Daniel, ¿no? Para decir, porque en esas conversaciones seguramente está donde estás poniendo el foco y quizás no sea, cuando uno las ve a lo largo de la semana, no serían las mejores conversaciones. Bien, me faltaba la opinión de Claudio con esta pregunta. Dale, Claudio. Sí, qué difícil el desafío de hacer algún aporte después de cosas tan sustantivas, ¿no? Yo creo que el colapso del escenario en general, que se aceleró en la pandemia, nos puso a todos en una situación límite en términos personales, ¿no? De resignificar muchas cosas de la vida, de repensar relaciones, etc. Yo creo que el gran desafío en líneas generales es el reencuentro con el equilibrio, un poco coincidiendo bastante con Gonzalo. Y en el reencuentro con el equilibrio a mí me parece que es muy necesario el enfoque en los resultados. Digamos, porque el enfoque en los resultados, el ser humano es por naturaleza teleológico, entonces proyecta una acción y un resultado y allá se dirige, ¿no? Y esto implica, para salirse del lugar, también tener la capacidad de abandonar. Y en la capacidad de dejar también está la posibilidad de encontrar, salir de terra conocida y mandarse a terra incógnita. Me parece que sería un gran mérito para reencontrar un nuevo equilibrio en una situación diferente. Y para eso hay que reconstruir integralmente los proyectos. No se puede seguir haciendo lo mismo como si no hubiera pasado nada o anhelando recuperar el tiempo anterior que nunca más vendrá, porque independientemente de que en los países más avanzados han tenido una enorme capacidad de vacunación y están volviendo a la normalidad y demás, es una normalidad que no es conocida porque todo cambió en el sistema multilateral, el sistema de hacer negocios, hay un desacople de las energías más avanzadas, de las economías más avanzadas con las economías en desarrollo que va a ser muy difícil recuperar, hay un realineamiento internacional en nuevos modelos de negocios con dos grandes focos, Estados Unidos y China. Hay la aparición de la ASEAN con su nueva denominación que crea el mayor mercado global. Es decir, hay tantos cambios, una OMC que se parte, una América Latina recontradébil que todavía se va a tener que comer como mínimo 2 años para salir de este pozo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que reconstruir integralmente los proyectos y sobre todo revisar su significación y sus prácticas, porque todo objetivo tiene la capacidad de conducir el esfuerzo y dirigir la acción. Y hay que salirse del líder que conduce procesos a el líder que articula la posibilidad de negocios con personas. Digamos, y son dos enfoques conceptuales y prácticos y emocionales extremadamente distintos. Y me parece que el gran desafío es el reencuentro con un nuevo equilibrio en un escenario incierto que llegó para quedarse incierto y que no hay posibilidades de una resolución en el mediano plazo. Estamos hablando entre 2 y 5 años para salir de este esquema y reencontrarse con lo nuevo, ¿no? Me parece que por ahí pasa el gran desafío. Bien, bien, ni hablar, ¿no? Jordi, ¿qué estás pensando? Contame. Hola, bueno, estaba Josune antes que ha levantado la mano digitalmente, no sé si... o bueno, como quieras. Ahora le damos la palabra, Vale. pero... Vale, pues nada, yo quería decir varias cosas, pero como algunas ya las han dicho y como no sé quién ha hablado del tiempo y a mí me gusta mucho optimizar el tiempo también, no voy a repetirme, pero sí que voy a decir una cosa. Creo que es fundamental que todo lo que hagamos, esos problemas no sean problemas, sean desafíos, y esos desafíos
nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. No sirve de nada, dijésemos, oh, es que ha habido una pandemia, o es que el cliente tal lo he perdido. Bueno, es igual, nosotros podemos gestionar nuestra propia realidad y hay que tener esa cintura que decía antes o esa capacidad de adaptación para poder decir, bueno, pues cambio y sigo jugando en el juego empresarial que tenemos montados para poder adaptarnos lo mejor posible al cambio continuo. O sea, es que es eso lo que quería decir, porque lo demás lo han dicho todos y no quiero repetirme, pero básicamente es reforzar esta idea. Jordi, es terrible hablar último, ¿viste? Con esta gente, ¿no? No te Sí, dejan pero yo nunca. tenía levantada la mano digitalmente hace un rato, pero me has ignorado. Pero bueno, no pasa nada. Te dejan un concepto, Jordi, te das cuenta, es tremendo. No, A veces la tecnología no funciona, ¿no? Tal cual, tal cual. Para los que no están en el panel y están con la mano levantada, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Después hago una última más yo, así cerramos un poco. Hola, hola. Espera, que después te dejo una última para que le preguntes a ellos y ahí lo cerramos. Varios hablaron de esto de la sostenibilidad, la sustentabilidad, depende en el lugar del mundo donde lo mencionemos, y sin ninguna duda tiene que ver con el cambio de mindset, tiene que ver con el cambio de mindset del cliente interno, de estos chicos nuevos que vienen a trabajar, a ciertas empresas sí, a ciertas empresas no, tiene que ver con el tema del cliente, y ustedes que asesoran empresas, me gustaría que les contaran quizás si tienen algún ejemplo de compañías, de pymes, de empresas que han asesorado, más allá de su tamaño, cómo están metiendo en agenda, cómo están dando soluciones, cómo han cambiado propósitos basado en que el mundo va a esta sustentabilidad, ¿no? ¿Qué ejemplo les podemos dar para alguien que tiene una pyme y quiere meter estos temas y capaz le está costando el mecanismo en su cartera de clientes, en su cliente interno o en sus productos? ¿Qué les parece? Ahí, Pablo, si quieres, Dale, aparte Diego. tiro chivo, porque, o publicidad, no sé si le darán chivo en otros países, pero creo que esto de sustentabilidad, más que decirlo, hay que hacerlo. Y comenzando por la empresa siendo autosostenible. Pero voy a poner un ejemplo de algo que hemos hecho y que a mí me ha cambiado la vida. Es asociarme con emprendedores de comunidades originarias. Isma siente porque hemos tenido varios podcasts, hemos intercambiado muchísimo acerca de esto y verdaderamente pensaba que iba ya a dar soluciones para que su comunidad, sobre todo su cultura, no se extinga. Y lo que terminé aprendiendo es de ellos. Fueron los valores CO. A partir de ahí hice el libro, a partir de ahí estoy coachando a emprendedores, sobre todo en esto que es el propósito y los valores sobre los que construimos nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras compañías. Así que es eso. Y recomiendo desde el punto de vista personal, humildemente, este tema, hacer sustentabilidad, hacer empresas día a día, no predicar, sino practicarlo. La empresa se llama Pueblos Originales, que quiera lo puede ver, pueblosoriginales.com. Y digo, ¿qué fue lo que más aprendiste de ellos, digamos, más allá de que salió el libro, ¿no? ¿Cuál fue el concepto? Los valores. Y entonces ellos, esto de que nosotros predicamos ahora, los blancos, los occidentales, de decir, bueno, tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que generarnos confianza, tenemos que darle pelota a los adultos mayores, otros le dicen viejos, y en realidad ellos todas estas cosas las tienen instauradas en Latinoamérica hace 14.000 años, 13.000 años, y el conocimiento se ha ido pasando de generación en generación, tienen un respeto por los mayores que es increíble, y fíjate vos, me voy 201 años para atrás. Belgrano, que ha sido uno de los líderes de la independencia argentina, ha sido un héroe totalmente olvidado. En la pobreza ha muerto solo prácticamente. Entonces nosotros no tratamos bien a nuestros héroes en las comunidades, siendo todos los días actuando de esa manera,
quienes son sus mayores ídolos, héroes y espejos en la vida son sus ancestros, sus abuelos, sus mayores, a quienes invocan todo el tiempo y les rinden honor. Ni hablar, ¿no? Genial, genial. Bien, ¿qué más? A nuestros panelistas. Yo quisiera agregar algo sobre el tema de sostenibilidad, que me parece que es un elemento central y, si se quiere, ontológico de la nueva condición de las empresas. Si uno toma la literatura clásica y plantea qué es una empresa, cuál es la razón de ser de una empresa, y la respuesta básica de manual es la maximización de utilidades. Yo creo que eso quedó muy atado a un concepto del siglo XVII. Me parece que a eso, al beneficio contable, hay que agregarle algo sustancial, que es la supervivencia. Hoy la razón de ser de las empresas también es su propia sostenibilidad, que tiene 3 dimensiones. En primer lugar, su propia sostenibilidad financiero-económica, que no está, digamos, desvinculada de la sostenibilidad social de la empresa, de la sostenibilidad con su medio, que no solamente es RSE, salir a pintar una escuelita y decir hacemos RSE. Eso es macana, eso es verso, eso es RSE vieja, que no sirve absolutamente para nada, sino es, como dice Diego, la proyección de valores sustantivos de una organización, sobre todo humana, que trata de generar resultados en diferentes dimensiones. Y lo que antes se llamaba stakeholder, que era el tipo que ponía la plata y esperaba el resultado, se amplió, y también un stakeholder es la vecina del barrio que está al lado de la planta en la que se produce determinado producto. Está también en los propios empleados, y hay que ver cuáles son los problemas que tienen de su desplazamiento, cómo viven, cómo están, sus familias, si están integrados en el proyecto, etc. Y la tercera dimensión de la sostenibilidad es la sostenibilidad ambiental, que me parece que es un elemento muy a tener en cuenta en lo nuevo. Y esto no solamente tiene que ver con valores, sino también con la posibilidad de sobrevivir. Porque en la medida que se está avanzando en criterios de sostenibilidad, para poder tener un contrato como pyme, una empresa tiene que reunir criterios de calidad o de respeto a normas OCDE para poder ser empleado o contratado por una empresa con criterios OCDE, y que, si bien OCDE no obliga, establece determinados estándares, lo mismo que las normas internacionales de información financiera, que implican la contabilidad verde, implican la contabilidad social, implican la evaluación de la empresa con relación a determinado ejercicio de valores sociales que representen. Digamos, el tema de la sostenibilidad vino para quedarse y está íntimamente vinculado a los negocios, y hoy una pyme, por más que sea chiquitita, está implicada por eso. Si nosotros pensamos que el 99,5% de las empresas en América Latina son pymes... ¡Epa! Alguien me está diciendo que hablé mucho. Alguien me dice que hablé mucho. Para el final. Así que, bueno, y cierro la idea. Y si las empresas en América Latina, este 99,5%, tienen un promedio de vida de 2 años, tenemos una fenomenal destrucción de riqueza y de talento que no hemos sabido capitalizar, y las estructuras públicas en América Latina están en deuda con los empresarios, y los empresarios están en deuda consigo mismos en términos de asociatividad para que esto no les pase. Y lo digo por experiencia, por haber sido 2 años de director ejecutivo de la Confederación General de la Industria antes que el Estado Nacional la destroce, como personero el señor Guillermo Moreno, que ha destrozado la capacidad organizativa de las empresas, favoreciendo a las grandes empresas, que solamente son el 0,5% de las empresas en toda América Latina. Nada más. Gracias, Claudio. Ivo, nos tenés que ir, nos van a hacer un chat. Sabíamos que tenías este compromiso anterior, así que, si bien ya terminamos, agradecerte sin ninguna duda la participación. Así que gracias, Diego.
Y ahí sí, ahora sí te puedes parar el aplauso, gracias, ya que tenés que ir. Te felicito y cuando quieran para un próximo va a ser un honor. Un abrazo grande para todos. Y a darle, a meterle. Chao, Gracias. Dieguito, un placer, como siempre. Los escucho a los panelistas que faltan y después sí abrimos a preguntas. Diego, Daniel, perdóname, ¿no? ¿Cómo ves esto de la sostenibilidad para las pymes? ¿Qué te parece que podemos sugerir? Agregaría a todo lo que ya han estado compartiendo el tema del acento en lo humano, es decir, la mirada interna. ¿Qué hacemos con nuestras personas? ¿Cómo hacemos esas relaciones más sustentables? Que las personas nos elijan cada día para venir a trabajar con el mejor ánimo posible, con la mejor disposición. ¿Cómo generamos compromisos retadores para que las personas se puedan entusiasmar y puedan seguir nuestro sueño y nuestro propósito? Eso me parece que es algo que en muchas pymes se olvida, detrás de algo que marcaba recién Claudio, que es el tema de la productividad, la facturación, cómo venimos, y esto lo veo en distintos países, no solamente en América Latina, sino también en parte de Estados Unidos que trabajo, también algo en Europa. Entonces me parece que hay algo para seguir trabajando, donde ya, bueno, las personas para mí no son un recurso humano. Recién ahora se está empezando a hablar como de capital humano, gestión del talento, pero no se trata solamente de cambiarle el rótulo al departamento de administración de personas, sino se trata de cambiar nuevamente el mindset con el cual estamos motivando a nuestros colaboradores para que elijan este lugar una y otra vez y convertirnos en eso que muchas veces vemos publicitado por todos lados, una marca empleadora exitosa, pero basada en valores que sean sólidos, que sean consistentes. Eso me parece que es un aporte interesante que podemos mirarlo también desde la sostenibilidad de nuestros negocios. Siempre le pregunto a los empresarios, ¿no? ¿Qué papá y qué mamá le devolvemos a la familia, ¿no? Después de trabajar un día en tu compañía. Y se quedan como, wow, ¿no? Bueno, en realidad vos devolvés un papá y una mamá. ¿Cómo lo devolvés? ¿Estresado? ¿Lo devolvés agotado? ¿O realmente lo devolvés a alguien que disfruta su trabajo, ¿no? Así que, Daniel, sin ninguna duda, una mirada para adentro a ese cliente interno a veces nos hace falta en las pymes también. Gonzalo había levantado la mano. Sí, para construir un poquito sobre lo que hablaba antes Daniel y también Claudio, ¿no? Sobre esta idea de sustentabilidad. Me gusta mucho esto que trajo recién Daniel respecto de mirar para adentro, ¿no? Muchos de los participantes acá estarán pensando, bueno, pero ¿cómo hago yo para pensar en sustentabilidad? Y digo, si queremos pensar en la sustentabilidad del negocio, el negocio está inserto en un entorno, ¿no? Físico, social, que en la medida que no piense en el impacto, a la larga va a ser menos sustentable, más después de los números duros que compartió Claudio recién, que es así, desde siempre es así, ¿no? Y lo vemos a nivel global. Entonces digo, la primera idea de sustentabilidad es mirar para adentro. Antes se había hablado de propósito, no tenemos que pensar en el departamento y alguien había mencionado responsabilidad social empresaria. Si nosotros juntamos a nuestra gente y le preguntamos qué cosas les importan y los ayudamos a contribuir de alguna manera en las cosas que les importan, vamos a generar sustentabilidad hacia adentro y sustentabilidad hacia afuera. Digo, y es tan complejo como juntémonos a hablar de qué cosas nos importan. Y nos vamos a encontrar que la gente que trabaja con nosotros también está dando para mejorar su entorno, ¿no? Esa mamá, ese papá que vos traías, Pablo, a lo mejor están contribuyendo, están poniendo horas para el colegio de sus hijos, o para un comedor por ahí, o para alguna asociación de defensa, digamos, para la preservación del medio ambiente. Y adentro de la empresa tenemos esos vehículos, podemos sumarnos y en ese contexto aunar propósitos, ¿no? Buscar nuevos propósitos que fortalezcan el por qué está bueno trabajar juntos. Y acá rompiendo con aquella idea jerárquica que traía Claudio, no es difícil de construir esa idea de que el dueño sabe más, ¿sí? O va a poder decidir mejor. Sin duda vamos a poder decidir mejor juntos si queremos hacerlo juntos. Entonces, yo siempre pienso, ¿no? Con todas las analogías que hay con respecto al mundo del deporte y el fortalecimiento de los equipos de trabajo, en general en el deporte, si nos corremos el deporte profesional, queremos jugar con esa gente. A veces en el mundo del trabajo es el trabajo que conseguimos, no elegimos. Y reconstruir esa idea de que vamos a ser los mejores compañeros porque queremos hacer esto juntos, es cuanto menos un poco ambicioso, lo tenemos que construir, tenemos que encontrar por qué disfrutamos hacerlo juntos. Entonces, para sumar esto de la sustentabilidad, no sé si conocen, los invito a que miren Sistema B,
Digo, se habla mucho sobre las empresas del futuro, sobre que las empresas del futuro van a ser aquellas que busquen triple impacto y que busquen impacto positivo social y ambiental al mismo nivel que el impacto económico y la rentabilidad. Entonces, cuando uno empieza a pensar y a cuestionarse, que es algo que aparece desde que empezamos a conversar hoy, a repreguntarnos, decir, bueno, a ver, ¿cómo desde lo que yo hago puedo generar valor social y ambiental? Todos tenemos algo para hacer. Me gusta mucho Sistema B porque se pueden bajar una suerte de cuestionario y mirarse cómo están y decir, ah, a lo mejor puedo disminuir mis emisiones de carbono, poquito, pero puedo, si quiero. A lo mejor puedo contribuir un poquitito más con el bienestar de mis propios colaboradores, pero estoy teniendo un impacto social. No se trata de hacer cosas mesiánicas. Los cambios, sobre todo en contextos más complejos, van a venir para mi negocio y para el entorno por ese granito de arena distinto que yo pueda hacer. Así que ahí les dejé el link a Sistema B. Cuéntense las costillas con el cuestionario y se van a sorprender todo lo que pueden hacer. Mirá qué bueno, ¿no? Bien pragmático. ¿Qué cosas les importan a nuestra gente? Clave, ¿no? En tu pyme, ¿qué cosas le importan a tu gente? ¿La sabes? Capaz no la sabes, ¿no? Gran pregunta de Gonzalo. Jordi, ¿cómo ves el mundo con respecto a la sustentabilidad? ¿Qué podría ser un empresario pyme? ¿Qué te parece? Bueno, con respecto a la sustentabilidad, yo pienso que al final es otro punto a tener en cuenta en el sentido de que cuando diseñamos todos la empresa con menores costes y enfocada al trabajador, me parece que era el de Virgin Richard Branson que decía que ten contentos a tus trabajadores y entonces tu cliente también lo estará, no solamente los clientes. Cuando te enfocas en eso, para mí la sustentabilidad viene como implícita, ¿no? O sea, es como cuando haces la transformación digital que hemos hablado antes, por ejemplo, en el panel de transformación digital. Si tú realmente miras y tienes en el centro del proceso al cliente, al trabajador y al servicio que le estás dando, yo creo que la sustentabilidad tendría que venir implícita, o sea, tendría que estar ya. Y cuando una empresa no la tiene, y es que no está totalmente adaptada y que tiene muchas cosas a mejorar. Forma parte de la vieja escuela. Es lo que ha dicho, me parece que ha sido Gonzalo, que lo ha dicho, me parece. Por lo tanto, al final dices, transformemos las empresas digitalmente pero no para ganar más dinero solamente, sino es que eso sea una consecuencia de trabajar bien. O sea, pongamos a los valores delante. ¿No? Esto de ser, hacer, tener, ¿no? Seamos primero para tener ciertos resultados, digamos. Buenísimo. Exacto, o sea, es que si nos enfocamos en el resultado, yo siempre digo que cuando queremos tener resultados es muy bueno diseñar todo el camino, genial, fantástico, pero después olvídate del camino, olvídate de la meta y céntrate solo en el primer paso. Y hazlo lo mejor posible. Y cuando lo hagas, céntrate en el segundo y hazlo lo mejor posible. Y entre medias, pon pasos para verificar otra vez y mirar el camino a largo plazo por si tienes que hacer cambios en ese camino. No, o sea, tengamos cintura también. ¿Vale? Pero olvidémonos un poco del dinero como tal o de la recompensa y centrémonos en crear una empresa con valores, porque al final valores como la sustentabilidad, valores como el poner al trabajador delante de todo, harán que tengamos mejores empresas, más humanas, dijésemos, aunque sean más tecnológicas también. Más o menos. Buenísimo. Javier, ¿qué estás pensando? Poco más a decir, porque comparto plenamente la inmensa... O sea, podría suscribir la mayoría de los comentarios. Voy a ser todavía más práctico y voy a juntar lo de las empresas viejas. Porque es algo que tienen que hacer sí o sí. 6 de cada 10 millennials estarían dispuestos a pagar más por un producto si la empresa es respetuosa en términos de sostenibilidad, de medio ambiente, etc. Por una mera cuestión práctica. O sea, si no quieres perder a las futuras generaciones, lo tienes que integrar. Sí o sí, sí o sí. O sea, es algo irrefutable. Y voy más allá. Ya paso un poco de lo más práctico y un poquito más en valores. Y también para atraer al mejor talento, que justamente está en las nuevas generaciones, en la generación millennial. Si quieres que trabajen contigo los mejores, ya no que te compren, que también, sino que pertenezcan a tu organización. Esto debe estar en la columna vertebral de tu empresa. O sea que ya no es solo por
por sumarte, sino si realmente quieres invertir en tu empresa en términos profundos, sí o sí. Es algo que es innegociable. O sea, como hace 10 años podíamos hablar de transformación digital y ahora no es posible debatir al respecto, pues sostenibilidad es imposible ya. O sea, es sí o sí. Buenísimo, ¿no? Y clarísimo, arrancaste por el tener para decir, bueno, si no lo haces te vas a quedar afuera y después evidentemente forma parte de la Sí, empresa. o sea, sí, o sea, que estudias al respecto, ¿no? Si miras que tienen en cuenta los jóvenes hoy en día a la hora de elegir entre un servicio, e insisto, incluso de pagar más por un servicio, es un tema esencial. Tal cual, ¿no? Siempre cuento que hay compañías que la gente se tatúa el nombre, ¿no? Hay empresas que hay, y decís, en tu pyme, los chicos tuyos que trabajan, ¿se te tatuarían tu nombre? Y dicen, no, ni a palo. Bueno, estamos haciendo algo mal, se ve, ¿no? Evidentemente, si hay gente que se ha tatuado el nombre de la compañía, porque seguramente hay una congruencia de valores, como bien decías recién, Javier. Ismael, para cerrar este tema, que estabas con la mano levantada y ahora sí abrimos a preguntas, no nos queremos ir mucho de tiempo, sé que están todos muy ocupados, tenemos el break y después seguimos con el networking. Ismael, ¿qué te trae? Gracias. Mirá, escuchaba a todos y me vino una palabra en la cabeza y me vino un video en la cabeza de Simon Sinek, cuando él habla justamente de, ponerle una palabra simple, de ser consistentes, ¿no? ¿De qué nos sirve definir la sustentabilidad y armar valores y pegarlos en cuadritos, ¿no? Y ponerlo como se hacía mucho en muchas compañías, si después no somos consistentes y mantenemos esto en el tiempo? La clave de todo esto es sostenerlo, ¿no? De nada nos sirve hacer el mega cambio, la mega presentación y no sé qué, y después al mes siguiente estar en la misma. ¿De qué nos sirve preguntarle, y esto lo dice Simon en el video, ¿no? ¿De qué nos sirve preguntarle todas las mañanas a los colaboradores de nuestra empresa, hola, ¿cómo están? Y seguir caminando y no quedarnos a escuchar que nos contesten cómo están. Y creo que esto se construye día a día y no con cambios, justamente como decía Gonzalo, no con cambios gigantes, con pequeños cambios, ¿sí? Que esos cambios, si los sostenemos en el tiempo, sucede lo que sucede con el interés compuesto, ¿no? En un momento se vuelve exponencial porque ese cambio chiquito empieza a contagiar, ¿sí? La gente de nuestro equipo empieza a ver, che, mirá qué congruente es con su mensaje. Dice que va a cambiar de esta manera y lo ven todos los días, no ven una acción en la reunión de kickoff y después no vuelve a suceder nunca más hasta el año siguiente cuando tiene que volver a dar esa comunicación a la empresa. Entonces, creo que esto es responsabilidad 100% de los líderes primero, de poder dar el ejemplo, y luego, por supuesto, ese ejemplo se termina convirtiendo en acciones en nuestro equipo, ¿no? Pero si no somos consecuentes a lo que decimos, sino lo mantenemos, ¿no? En el tiempo y no somos consistentes en lo que hacemos, queda de nuevo en palabras bonitas o en la vieja escuela del RCE, como decía recién Claudio, ¿no? ¿Sabes qué, Ismael, no? Yo tuve la suerte de asesorar una empresa que quería que junten botellas y los empleados no contribuían mucho. Y un día lo llevaron a todos a una agrupación que se llama Sumando Energías, acá en Argentina, que con botellas, latas y descartables arman termotanques solares. A partir de que todos fueron a la construcción del colector, que te la enseñan en un día, y la gente vio para qué eran las botellas, es impresionante la cantidad de botellas que juntan, ¿no? O sea, entendieron el propósito, lo llevaron, lo disfrutaron y a partir de ahí tiene sentido. O sea que date cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer simplemente mostrando un camino, así que ni hablar. Yo de mi parte, antes de abrir a preguntas, ahora sí les voy a dar el famoso aplauso que tenía previsto para todos, agradecerles muchísimo la participación en el panel. Gracias. Y ahora sí, se cortó el aplauso. Les voy a dejar que puedan preguntar justamente los que tienen la mano levantada, porque a la una les dije a todos los del panel, les dijimos con Gonzalo que se acababa y no los quiero demorar más. Yo sé, ¿no? ¿Y cómo es tu nombre? Porque te tengo acá. Hola. Como somos muchos, hace un montón, tenés la posibilidad de preguntarle a cualquiera de nuestros panelistas. como son muchos también, damos la posibilidad también en el chat, puse un link para que puedan preguntar o consultar dentro del panel o saber qué se están llevando el panel. Hay un link en el chat para que también estén en contacto con los panelistas que los va a llevar al LinkedIn y pueden ahí después seguir el diálogo también y ver qué se llevaron. Adelante nomás. Hola, saludos Gonzalo, Pablo, todo el mundo y gracias. No. Bueno, yo he ido notando aquí cosas y me he quedado solo con las palabras que siento que se pueden añadir aún, porque se han dicho muchísimas palabras ya que son muy, muy poderosas.
Para mí nos falta optimización de los recursos disponibles a todos los niveles, tanto materiales como humanos, optimización de los procesos y en general búsqueda de la optimización, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, habéis hablado mucho del cliente interno. Hay una palabra, un término que no sé si conocéis, que es el prosumidor. Entender que el que en tu empresa es el productor, en la de al lado es el consumidor. Entonces, si tú estrangulas el consumo, por ejemplo, rebajando y rebajando y rebajando la capacidad adquisitiva de toda tu población, luego no puedes presionar a tus empleados, por ejemplo, para que aumenten las ventas, porque acabas de matar al público que iba a comprar. Entonces, para no estrangular el mercado tienes que asegurar también la calidad de vida del trabajador. Si no, es muy difícil que no estés estrangulando tú mismo tu propio mercado. Por último, también me gustaría resaltar la diferencia entre inteligencia y diseño e ingenio. Inteligencia la tienen las plantas, la tienen los animales, es algo natural. El ingenio es lo que es humano. Entonces, tratar de potenciar el ingenio, las soluciones ingeniosas, cuando alguien, como decía ahora Pablo, vale, mira, no nos está funcionando lo de las botellas, vamos a hacer algo ingenioso como por ejemplo hacer entender a la gente el propósito, y va y funciona, bueno, pues entonces cópialo en muchos más sitios, porque esa estrategia ingeniosa, que en el fondo es simplísima, ha dado un resultado, ¿no? Y por último, hay un concepto sobre el cual yo trabajo que se llama CRC, Company Related Community. Es imaginar lo que decíais antes de el tatuarse el nombre de la empresa, ¿no? ¿Qué sobrevive a toda crisis? ¿Qué sobrevive a toda catarsis? ¿Qué sobrevive a cualquier tipo de catástrofe? Lo que sobrevive siempre es el amor de identidad. O sea, lo que no va a morir, aunque venga una, no sé, a no ser que no sobreviva la raza misma, pero si sobrevive la población española, no creo que puedan morir el club de fans del Real Madrid. ¿Me entendéis? O sea, cualquier cosa que tiene identidad, que tiene amor de identidad, va a sobrevivir incluso a un exterminio. Entonces, si tú consigues que tu logo, el logo de tu empresa, se convierta en una identidad amada, que genera filiación, que los propios trabajadores, los clientes, todos sienten que eres un valor, podrá venir la hecatombe mundial y vas a sobrevivir, porque te vendrán ideas de uno, de otro, sugerencias, apoyos, etcétera, y con ese valor de la riqueza humana de diversidad vas a hacer sobrevivir a lo que es no la empresa, sino la comunidad asociada a la empresa. Muchas gracias, Josune. Muchas gracias. Fernando, que tienes la mano levantada. ¿Una pregunta al panel o un comentario? ¿Qué vas a hacer? Un comentario a partir de lo que dijo Ismael, que lo sigo en LinkedIn hace bastante tiempo. Yo hago una diferencia, me dedico a estrategia, aunque las dos palabras es lo mismo, entre sustentable y sostenibilidad, que es lo que decía Ismael, ser en el largo plazo sostenible. Para eso entra la estrategia y voy a ser muy simple como para que Ismael, si quiere, redondee el tema. Para ser sostenibles, no sustentables, que está dentro de la sostenibilidad, hay que pensar estratégicamente qué va a pasar en el futuro. Para eso tenemos una herramienta que se llama prospectiva. El futuro, decía alguno de los grandes autores, no está hecho, lo creás vos, ¿sí? Segundo, el pensamiento estratégico tiene que ver con pensar más allá. Tengo que ser responsable para armar un plan de negocio creativo o nuevos productos que estén más allá del año que viene y más allá de 2 o 3 años. Y como decía Claudio también, el viejo management era de la planificación, ahora estamos hablando de la estrategia al futuro. Y para eso deberíamos pensar que justamente uno de los conceptos de cómo pensar ser sostenible en el futuro tiene que ver con la diversidad. Si yo pudiera tener a todos ustedes en mi directorio para que piensen cuál va a ser el futuro de mi industria, de mi mercado, de mi empresa, sería ser sostenible casi firmado. Eso Gracias. Es solamente lo que quería decir lo más rápido posible porque hay mucho opinando. Gracias, Pablo, por darme la palabra. No, por favor. Vamos a una más y que se viene.
Dale, Gonzalo. Vamos a 2 o 3 preguntitas para los del panel y ya cerramos, así hacemos el break y 14 horas Argentina, volvemos a conectarnos para el networking. O sea, en una hora volvemos con el networking. Tenemos 1 hora de receso ahora, ¿sí? Y volvemos con el networking dentro de 1 hora. Así que 1 o 2 preguntitas a las personas del panel y ya los liberamos. ¿Quién tiene Yo tengo una pregunta. Dale, pregunta. Hablaron mucho de sustentabilidad, recién de sostenibilidad en las empresas, pero la pregunta realmente es, ¿qué le decimos a aquellas empresas que hoy, por todo lo que nos pasó, están debajo de la línea de pobreza? Porque podemos hablar de sostenibilidad y de sustentabilidad en una empresa que está en crecimiento o está estable. Ahora, ¿qué recomendaciones le damos a esa empresa que hoy quedó 3 metros bajo agua? Esa es la pregunta clave. Gonzalo, levanta la mano, dale. Digo, me parece que volvemos a parte de lo que hablamos temprano, ¿no? Recién se hablaba de pensamiento estratégico, a mí me gustaría introducir, para dejarlo porque no tenemos tiempo, la idea de pensamiento crítico. No quedarnos que la forma en la que hicimos antes va a ser la forma que nos va a sacar de acá. Es el momento de mirar para afuera. Y nos vamos al principio de la filosofía, los principios herméticos, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Necesitamos conectar, solos no salís una vez que el contexto te hundió. ¿Sí? Porque te puede ir muy bien y estamos en una de las mayores crisis, no sabemos cómo se reconfigura el mundo, entonces la asociatividad sin duda te va a poder ayudar a adquirir ese nivel de pensamiento crítico que cuesta mucho desarrollar para repensarse. Entonces, abrazarse de los que están cerca, de proveedores, de clientes, de tus propios colaboradores, de la comunidad en la que estás inserto, porque nadie quiere que te vaya mal. Yo parto de la idea que todos los seres humanos, los equipos, las empresas, tendemos a la excelencia. Nadie quiere pasarla mal, nadie quiere que le vaya mal. Entonces, es un salto, ¿no? Romper con ese modelo de, porque es mi empresa, yo se supone que sé todo. Y es momento de mirar para afuera. Gracias, Gonzalo. Buenísimo. ¿Alguien más quiere tomar el guante de la pregunta de los panelistas? Yo. Una pregunta más, así hacemos el break y los dejamos ir a comer y al baño, porque hasta ahora han estado clavados acá 4 horas y les agradecemos muchísimo. Luis, ¿qué pregunta les querés hacer a la gente del panel? Gracias. Bueno, son 2 preguntas, pero las sintetizaré. ¿Qué le puede decir a un consultor y emprendedor que en un viaje de negocios llegan y le meten un cuchillo en la cabeza y tiene un viaje al otro lado y renace por casualidad? Vuelve a su ciudad donde trabajaba y se encuentra que ya no tenía nada, que ha perdido todo. Y en pleno confinamiento resulta que le da 2 veces el COVID, ¿sí? Intentando salir adelante, ¿no? Sin recursos, sin nada, porque como siempre cuando tú caes abajo los amigos sobran, que desaparecen, ¿sí? ¿Qué le podemos decir a una persona de esta? ¿Sí? O a un empresario que está viviendo esta situación y que la puedes cambiar por el nombre que quieras, lo puedes poner en términos de datos financieros, ¿sí? ¿Qué se le puede decir a él y cómo se le conecta? Por ejemplo, aquí viene con la segunda pregunta, las herramientas de digitalización para su transformación con nuevas estrategias. Cuando todo lo que él ha vivido es de un momento a otro y tiene unos antecedentes, pero el mundo se le vino encima. Entonces, el renacimiento no es fácil, pero es una cuestión. Bien, gracias Luis. Les paso la pregunta al panel, a ver quién quiere agarrar el guante y con esta cerramos. Y Luis, de lo que interpreto, de lo que yo escuché de tu reflexión, me gustaría compartir algo que tiene que ver un poco con algunas experiencias que he tenido en mi vida, porque he estado en esos lugares también. Y ahí todos los seres humanos, independientemente de su cultura, de su raza, de su educación, de su trayectoria, tenemos una habilidad que es la habilidad de recomponernos ante esos grandes desafíos. Mi maestro John Maxwell, que es un gran referente de liderazgo a nivel internacional,
menciona que todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Entonces, probablemente cuando estamos en el momento más bajo, en la caída, ahí podemos explorar con qué recursos internos, por mínimos que sean, cuento para poder dar tan solo el siguiente paso. No hace falta reconstruirte de inmediato a la grandeza que podrías aspirar, lo cual está muy bueno desde el nivel del sueño, mantener ese sueño vivo, pero lo posible es qué paso vas a dar, el pequeño paso posible, ¿sí? Y a partir de ahí conectarlo con la resiliencia, que es la habilidad de poder atravesar enormes desafíos, te lo digo con conocimiento de causa, y no conozco persona que no haya podido levantarse, inclusive durante esta pandemia, de situaciones extremadamente difíciles. Te podría poner un montón de ejemplos, pero no tenemos tiempo. De personas reales, como vos, como yo, empresarios, que han encontrado una nueva vuelta para esa reinvención, sobre todo conectándose con su parte profunda de sentido. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el don que tengo? ¿Cómo puedo explorar ese don y llevarlo al mundo? ¿Qué puedo hacer con este don para obtener ganancias a partir de eso y poder mantenerme? ¿Cómo puedo crear mejores condiciones para mí y para todos los demás? Te aseguro que es posible. ¿Fácil? No. Simple, sí es simple, lo que pasa es que requiere de la acción inmediata y dejar de lado el lugar de victimización de todas las cosas que me han pasado, porque desde ese lugar no lo puedo construir. Necesito ser proactivo en avanzar. A veces habrá algún retroceso, pero siempre tener como esa mirada de avance, más que de desarrollo, te diría de progreso, ¿no? Medir el progreso hacia adelante a partir de pequeños cambios eslabonados en el tiempo. Es inevitable un buen resultado. Yo quisiera agregar algo, Pablo. Dale, Claudio. Sí, yo creo que en estos casos uno de los elementos más importantes es la asociatividad. Y este World Summit es un ejemplo en el espíritu de networking. Me parece que es una de las cosas que los empresarios no tienen incorporados en su vida. Y en términos de asociatividad, me parece que también implica un empuje hacia las autoridades públicas para que reaccionen de una vez por todas y den digamos, el marco adecuado para la reconstrucción de las empresas. En números reales, entre el año pasado y se han perdido en América Latina 2.600.000 empresas. En Argentina solamente han cerrado más o menos 150.000 entre comercios e industria. Estamos en una situación realmente muy complicada. Entonces, yo a la actitud personal le agregaría una actitud más gregaria, de asociatividad, de construcción de networking, de ayudarse, de consolidarse, de concurrir a los espacios de las gremiales empresariales para que los que están ahí no solamente reclamen cuestiones impositivas, sino que también acompañen a sus asociados y empujen soluciones que en este caso no alcanza solamente con aportes no retornables o subsidios inmediatos como para resolver situaciones de las empresas y sus empleados hoy, sino hay que empezar a pensar y actuar en términos de largo plazo, porque la resiliencia no es una casualidad, sino es una construcción que se pone en práctica en momentos de crisis. Nada más. Gracias, Claudio, ¿no? Alguien por ahí dijo que el miedo no se va con valentía, sino se va con compañía, ¿no? Así que, sin ninguna duda, es una forma, un aporte que tratamos de hacer nosotros para que eso ocurra. De nuestra parte, con Gonzalo, estamos hiper contentos del panel que tuvimos, de la convocatoria que tenemos. Así que, Claudio, mil gracias. Gonzalo, mil gracias. Daniel, mil gracias. Ismael, mil gracias. Jordi, mil gracias. Javier, mil gracias. Y mil gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana.